De todas maneras, usted hace unos días declaró que casi seguro le otorgarían el asilo. ¿Mantiene su postura? Sí, yo mantengo la postura, pero a esta postura he agregado un elemento nuevo, que es hacerle un llamado a la juventud del mundo. ¿Qué has hecho tú por Snowden? ¿No? ¿Qué has hecho tú por la paz del mundo? Sería la pregunta. ¿Qué has hecho como joven donde estás para que no exista una élite imperial en el mundo que te espía a través de satélites? Una cosa así medio orwelliana, pues, ¿no? O sea, una cosa que parecía de la ciencia ficción. ¿Qué más cosas sabrá este joven que genera que todo el poder de los Estados Unidos esté concentrado? En vez de buscar buenas relaciones y que el mundo prospere, avance en lo económico, en lo social, en lo científico, que haya paz, que se respete la autodeterminación de los pueblos, que se busque la solución pacífica y diplomática de los conflictos que hay en el mundo, en vez de concentrarse, esté Joe Biden llamando a presidentes en el mundo, ¿no? Esté John Kerry llamando a cancilleres en el mundo. ¿Qué más sabrá este joven, ¿no?, de los secretos de un imperio que sencillamente ha entrado en una crisis ética y moral muy profunda? Y el pueblo de los Estados Unidos le dará una respuesta, yo no tengo ninguna duda. La juventud estadounidense ha empezado una rebelión contra el intento de control del mundo de una élite que la ignora en primer lugar a ella y que desprecia el mundo en general. En todo caso, trato de entender el drama que él puede estar viviendo y que vivió. ¿Cuántos años habrá estado pensando en dar este paso? Se me ocurre, ¿no? Yo he leído sus entrevistas, he leído artículos que han salido en El Mundo sobre él y me lo imagino joven, ¿no?, de 25, 27 años, hasta que decidió dar este paso, ¿no? Y qué estará pasando por su mente, cuál será la situación de su padre, de su madre, de su familia, ¿no?, de sus amigos. Realmente lo que ha hecho es un salto gigantesco, ¿no?, hacia una nueva situación. Su vida, sin lugar a duda, es otra hoy, ¿no?, luego de que decidió hacer lo que hizo, pues, revelar un conjunto de información muy sensible para el mundo entero. Y él lo ha dicho, ¿no?, que él sentía un peso muy grande y que él no podía ser cómplice y que el mundo que él estaba ayudando a constituir fuera un mundo tan alejado de los sueños de él como joven estadounidense. Que él no quería aportar, dice él no quiere aportar su esfuerzo para que el mundo sea peor del que él encontró. Eso son cosas nobles, ¿no?, reflexionadas desde la sencillez de un ser humano, un joven que ahora anda aquí en un aeropuerto en Moscú, buscando el futuro. Tenemos que hacer algo por él. Y yo colocaría, como se dice en el argot del fútbol, la pelota en el campo de los ciudadanos, de los seres humanos. O los seres humanos reaccionamos como seres humanos, como sociedad, como opinión pública, o sencillamente cerramos la casa del sueño de una humanidad mejor. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad, siempre la hemos asumido. Somos hijos de Chávez, no le tenemos miedo al imperio ni a nadie en este mundo. Y creemos en los principios, y creemos en otro mundo de paz, de equilibrio, y estamos dispuestos a jugárnoslas todas por ese mundo. Habría que ver cuántos de los que me escuchan a través de RT, desde aquí, desde Moscú, están dispuestas a jugársela por otro mundo, por un mundo distinto, un mundo donde se nos respete, donde no haya un imperio que trate de dominarnos. Ese es el mensaje que yo saco como lección del gesto quijotesco de este joven llamado Snowden.